Muy buenas noches, sean bienvenidos a El Porqué de las Cosas. Les adelanto las preguntas que nos hacemos esta noche. ¿Por qué se forman los tornados? ¿Por qué los hombres debemos preocuparnos por la salud de nuestra próstata? ¿Por qué para dormir bien es importante elegir una buena almohada? ¿O por qué hay personas con don de gentes, auténticos líderes? A estas cuestiones respondemos esta noche aquí en la Televisión Pública de Málaga, por donde van a pasar distintos expertos a lo largo de la próxima hora. Señoras y señores, El Porqué de las Cosas, entrega número 20. Comenzamos. Oiga, es un fenómeno tan espectacular que hasta hay una película de Hollywood con su nombre. Twister, Tornado. Esta es la película del año 96. Hablamos de un fenómeno meteorológico de consecuencias en muchos casos absolutamente devastadoras. ¿Recuerdan ustedes el tornado que vivimos en Málaga en el año 2009? Tornado de San Andrés. Aquel tornado, afortunadamente, no tuvo nada que ver con los de las pelis, pero sí que dejó un buen susto y muchos daños en la zona de San Andrés. En cuestión de segundos, los vecinos vieron cómo el tornado arrasaba con las ventanas de sus viviendas, vallas, farolas, árboles que caían sobre sus coches. Hubo una veintena de heridos. En las primeras horas se retiraron más de 60 toneladas de escombros. Se contabilizaron más de 2.500 afectados. Un tornado que forma parte de la historia reciente de nuestra ciudad. Y la pregunta que nos hacemos esta noche es: ¿por qué se forman los tornados? Bueno, José Miguel Viñas es meteorólogo, es experto de Meteorred. Señor, muy buenas noches, bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Hola, muy buenas noches. José Miguel, todos tenemos la idea básica. Un tornado es una especie de columna de aire muy fuerte que va rotando. Dicho esto, ¿cómo se forma? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que aparezca un tornado? Sí, los tornados se forman siempre en entornos tormentosos, pero una tormenta ordinaria, de las que a veces ocurren sobre todo en verano, normalmente no da lugar a los tornados. Tienen que ser unas tormentas que tienen unas características especiales. Tienen que tener en su interior una rotación. Eso en meteorología se llama un viento que tiene cizalladura, es decir, el viento cruzado hace que el aire al final genere ese torbellino en el seno de esas tormentas, se llaman supercélulas, y ese torbellino va desplazándose hacia abajo y finalmente lo que observamos es pues esa especie de embudo con esos impactos, como dices, devastadores. Cizalladura, qué palabra tan bonita, ¿verdad? Oiga, ¿por qué los tornados son más frecuentes en unas zonas del mundo que en otras? ¿Y dónde es más habitual verlos? Hay una zona del mundo que destaca por encima de las demás en cuanto a la frecuencia y la intensidad de los tornados, que es la parte central de los Estados Unidos. De hecho, se llama el corredor de los tornados. Hay zonas donde también hay tornados en otras zonas del mundo, y aquí en Europa, por ejemplo, países como Alemania, los Países Bajos, pero no tiene nada que ver con la cantidad de tornados y tornados fuertes que se forman allí en Estados Unidos. Y la razón por la que esa zona atrae, por así decirlo, los tornados es porque se dan las condiciones perfectas. A veces llega aire muy frío que atraviesa las montañas rocosas y se junta con aire totalmente de signo contrario, muy cálido y húmedo, procedente del Golfo de México. El choque de esas dos masas de aire es explosivo, da lugar a esas supertormentas o supercélulas, y de algunas de ellas se descuelgan esos tornados. Entiendo. ¿Por qué los tornados tienen esa forma cónica? Como he explicado, dentro de la nube tormentosa, de esas supercélulas tormentosas, hay lo que se llama un mesociclón, es decir, un área que está en rotación,
se va descolgando inicialmente una especie de embudo, pero en su parte alta, en la base de la nube de tormenta, tiene una anchura bastante grande y a medida que se va alejando de ese mesociclón y acercándose a la superficie terrestre, se va estrechando, de manera que al final lo que observamos es justamente esa forma cónica en forma de embudo, y además lo observamos porque empieza a succionar todo tipo de objetos del suelo, desde el propio terreno, polvo, materiales, hasta, por supuesto, edificios o cualquier cosa que se encuentre por delante. Vamos con algunos datos, José Miguel. ¿Qué velocidad puede alcanzar un tornado? ¿Cuánto puede medir? ¿Y cuánto llega a durar? Bueno, pues hay mucha variabilidad de unos tornados a otros. De hecho, hay una clasificación que lo que designa es su categoría, ¿no? En función de esas características. Pero bueno, un tornado, digamos, normal, no voy a ir a lo más extremo, pues puede fácilmente recorrer varios kilómetros, puede generar vientos fácilmente de 300 o 400 kilómetros por hora. Los tornados más fuertes realmente no se puede medir con un aparato, con un instrumento, la intensidad del viento que genera, porque es tan destructivo que no hay un aparato que tenga la capacidad de resistir esas ráfagas de viento. Se estiman por los daños que provoca vientos de hasta 500 y pico kilómetros por hora. Como nos podemos imaginar, pues un viento así es totalmente destructivo si se encuentra por delante, pues eso, un edificio y particularmente esas casas o construcciones de madera que suele haber en Estados Unidos. ¿Cuál ha sido hasta la fecha el tornado más devastador del que se tiene constancia? Bueno, pues hay varios que están ahí arriba en la parte alta del ranking, pero por distintos datos que tenemos sobre él, uno no demasiado antiguo, se formó en el mes de mayo del 2013 y afectó de lleno a la localidad de Moore, en Oklahoma, allí en esa parte central de los Estados Unidos. Ese tornado tuvo la categoría máxima en la escala de Fujita, que marca, la escala de Fujita marca la intensidad de los tornados, un F5 en la escala mejorada de ese meteorólogo. Y ese tornado, pues aparte, lamentablemente, de dejar 24 víctimas mortales, pues generó esos vientos que he comentado antes, del orden de los 500 y pico kilómetros por hora, y un estado de devastación en bastantes kilómetros cuadrados que realmente impresionaba cuando se veían las imágenes. Qué realidad, casi 500 kilómetros por hora. Vamos a plantear algunas hipótesis, situaciones en las que ojalá nunca nos veamos, pero vamos a teorizar. En el hipotético caso de que nos pillara un tornado, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, afortunadamente aquí en España, aunque has comentado antes el ejemplo del tornado de Málaga y algunos otros que hay documentados, bueno, no se producen normalmente unos tornados tan violentos como estos de Estados Unidos, que además son frecuentes. Allí, desde luego que se avisa a la población, avisos cuando se acerca a un lugar habitado, y allí la gente tiene ya un protocolo de actuación. Directamente en todas sus casas tienen un sótano que les sirve de refugio antitornados, porque como el tornado pase cerca de esa vivienda, la va a destruir prácticamente en su totalidad. Por lo tanto, la única manera de escapar, de salvar tu vida, es metiéndote debajo de tierra en un sitio cerrado, hasta que finalmente pasen unos minutos y pase el tornado. Aquí no nos hemos visto en una situación como esa, afortunadamente, pero desde luego que si se forman a veces tornados, pues hay que estar pendiente de los avisos meteorológicos, porque seguramente que un tornado de esas características generaría avisos a la población. Entiendo. Esa capacidad de succión que tiene, ¿es verdad lo que hemos visto en las películas, que si te caza un tornado y entras en el embudo, te hace volar directamente? Pues sí, puede parecer sorprendente, pero vamos, viendo un poco lo que ocurre al paso de uno de esos tornados tan potentes, pues la fuerza que puede desarrollar es impresionante. Pensemos que puede tranquilamente levantar no un vehículo, sino un tráiler, hacerlo un amasijo de hierros y lanzarlo a centenares de metros de distancia. Por supuesto que animales o personas, que ha ocurrido a veces, puede desplazarlos kilómetros. Un tornado de estos tan potentes como los que a veces se forman en Estados Unidos es capaz, para que te hagas una idea, se hagan una idea nuestros telespectadores, de llegar a levantar el asfalto de la carretera, agrietarlo y llegar a levantarlo y soltarlo como si fueran piedras. Y las vallas de madera, toda la madera que se encuentra, se convierten en astillas y en proyectiles. De hecho, hay que protegerse debajo de tierra, porque si una de esas astillas te atraviesa, es directamente una bala. Es decir, la gente que muere víctima de los tornados muere realmente atravesado por cualquier objeto que va a esa velocidad, igual que un proyectil. Por lo tanto, es un fenómeno peligrosísimo, el fenómeno meteorológico más peligroso que se puede dar aquí en la Tierra, y desde luego que, vamos, esas imágenes que son de película, pues no exageran demasiado la realidad de los tornados. José Miguel Viñas, ojalá que podamos seguir disfrutando en el cine
de este fenómeno meteorológico y que nunca nos encontremos con él. Gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias a ti. Hasta otra. Gracias, gracias, muy amable. ¿Cómo debe ser vivir la experiencia de un tornado a muy poquitos metros? Vamos a verlo. Ty vole, to... Milonko, my taky asi přijdeme o to. Nic. Impresionante, ¿verdad? Mejor que no nos pille. Oiga, no es el más agresivo, pero sí es el más frecuente entre los hombres. Me refiero al cáncer de próstata. Esta noche vamos a entrar en la consulta de un urólogo para preguntarle por qué es importante que los hombres cuidemos la salud de nuestra próstata. Porque no solo hablamos de cáncer, sino de otras patologías con nombres como hiperplasia o prostatitis o hematuria. Pero no se preocupen, que todo esto lo vamos a aclarar con la ayuda del urólogo. Y me refiero a Gonzalo Sanz. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Primero, dos cuestiones de orden práctico. La primera, y aunque todos más o menos la situemos, ¿dónde se encuentra exactamente la próstata? Y la segunda, ¿cuál es la función de la próstata? La próstata es un órgano meramente reproductor. La próstata produce sustancias que acompañan al semen con el objeto de que las células puedan vivir mejor y más tiempo, de tal manera que ayudan a la concepción. La próstata se encuentra justo debajo de la vejiga y por encima de la uretra. Es un órgano pélvico, por tanto de difícil acceso. Pero afortunadamente con la tecnología actual es fácil de interpretar. Correcto. Siendo un órgano que sirve como complemento o siendo fundamental para el tema de la procreación, oiga, si yo ya he pasado la edad en la que no quiero tener descendencia o más descendencia, ¿no sería más práctico quitarme la próstata y así evito posibles problemas? Claro, esta es una pregunta que nos hacen todos los pacientes muy frecuentemente. El problema es que quitar la próstata de forma completa, de forma radical, pues que es el procedimiento que evitaría cualquier problema con respecto a lo que puede crecer dentro, pues tiene algunos problemas. Tiene problemas que pueden afectar a la vida sexual y tiene problemas que pueden afectar a la continencia. Por otro lado, son tratamientos y cirugías de un respetable, hay que tener un cierto cuidado, ¿no? Entonces, no se hacen en ningún país del mundo, se hacen de forma profiláctica, preventiva. Solo se hacen cuando los problemas se establecen. La clave es detectar los problemas pronto. Como siempre, la medicina preventiva. Oiga, ¿qué enfermedades asociadas a la próstata son las más frecuentes? ¿Cuáles son los problemas de próstata más habituales? Bueno, pues nosotros tenemos los campeones de las enfermedades. El cáncer de próstata es el más frecuente en el varón. A partir de los 50 años es el tumor que más veces se encuentra en los hombres. Y la hiperplasia de próstata es la segunda cirugía más frecuente del mundo, después de la de cataratas. De tal manera que el crecimiento tanto benigno, que es la hiperplasia, como maligno, que es el cáncer, pues son líderes en su sector. Y es verdad que en una glándula que desafortunadamente ya no necesitamos en la edad en la que se presentan los síntomas. Lo que pasa es que el tratamiento no es tan sencillo y por eso hay tanta tecnología y tanta sofisticación, por el hecho de que es muy frecuente y por el hecho de que tenemos que mejorar los tratamientos para que los pacientes no tengan tantas complicaciones después de sus intervenciones. Entendido. ¿Hay síntomas fácilmente identificables de algo que no va bien en la próstata? Porque tengo entendido, perdón, que el tumor prostático es asintomático en la mayoría de los casos. Cuando lo podemos tratar, cuando lo necesitamos diagnosticar, debería de ser prácticamente asintomático. Cuando el cáncer de próstata es sintomático, es decir, cuando se presenta sangre en semen o en orina, o cuando uno no puede orinar, o cuando tiene que ir muchas veces, desafortunadamente es un poquito tarde. De tal manera que las visiones periódicas son las que nos permiten identificar el cáncer antes de que dé síntomas. Y lo detectamos con un análisis de sangre y con una eco o una resonancia, es decir, con pruebas que ahora ya no son ni tan invasivas ni tan molestas.
que las revisiones son muy importantes. Oiga, si yo en mi analítica de sangre pido que me hagan el PSA, que es el indicador de cómo anda mi próstata, si habitualmente tengo una cifra normal, ¿debo también hacerme eco o con la cifra normal de PSA sería suficiente? Si la cifra es normal y no tiene ningún síntoma, las recomendaciones de salud pública aconsejan que simplemente sea el médico general que visite. No necesitaría un especialista. Ahora bien, es verdad que a partir de los 50 años es bastante frecuente encontrar pacientes que se levantan alguna vez por la noche o tienen menos fuerza al orinar o tienen un goteo al terminar de orinar. Y esto sí que es son síntomas que son recomendables que los visite el urólogo. Si uno está asintomático y sus cifras son perfectas, pues esto es como lo que dicen los ingleses, ¿no? Si no está roto, no lo arregles. Correcto. Dígame una cosa, ¿levantarse a hacer pis por la noche puede ser síntoma de tener un problema en la próstata? Claro, la próstata lo que produce es una obstrucción a la salida. Y entonces la vejiga intenta acostumbrarse y dice, a ver cómo yo consigo vaciarme con esta obstrucción. Y adquiere comportamientos extraños, como ir más veces, o ir rápido y que no nos dé tiempo, o ir en terminar de orinar y al ratito volver a ir. Todo eso son los comportamientos que la vejiga al principio toma para solucionar un problema que está produciendo la próstata. Cuando ya el problema es muy severo, la vejiga ya se da por vencida y ahí es un poco tarde para solucionar. A ver, entre hombres que tenemos, entre otras cualidades, ser muy aprensivos, tranquilos, si por la tarde se han tomado un tazón de té, luego se han tomado 2 botellas de agua y además cenando han tomado más agua o se han tomado vino, lo normal, despertarse e ir al baño, ¿no? Claro, a ver, a partir de la vejiga pierde un poquito de capacidad, los tejidos pierden elasticidad y, hombre, es bastante que los pacientes se levanten alguna vez. Lo que pasa que cuando esto ya interfiere en el sueño o cuando complica la vida porque un paciente llega a casa, mete la llave en el portal, le vienen ganas de orinar y no llega a su baño, pues estas cosas sí, además de que se pueden tratar con pastillas y de forma sencilla, pues indican que la próstata está empezando a producir una pequeña impronta, una huella en la vejiga que sería bueno que la vigilemos. Correcto. Oiga, ¿a qué edad conviene que los hombres comencemos a acudir al urólogo? Bueno, los pacientes que tienen antecedentes familiares, aquellos que tienen familia con problemas de próstata, 40-45. Los pacientes que no tienen ningún antecedente familiar, 50 años. Eso es lo que la OMS recomienda. Le pregunto por su experiencia en la consulta. Quizás se hacen menos revisiones de las que se debería por cierto pudor o incomodidad, porque la especialidad de la urología en muchos hombres les echa para atrás, porque el mecanismo, el procedimiento, la técnica que usted utiliza para saber si la próstata está bien o no es hurgar en aquel lugar. Bueno, aquí hay varios dichos, ¿no? Dicen que el que no mete el dedo mete la pata. Pero lo cierto es que afortunadamente a muchísimos pacientes ya no necesitamos hacer el tacto rectal. Y es verdad que las mujeres tienen una cultura sanitaria mayor que el varón y que tienen interiorizado que tienen que ir al ginecólogo, y los varones, pues precisamente por el tacto rectal, pues quizás son más reticentes, ¿no? Hay que contarles que no siempre, que muchas veces no lo hacemos porque tenemos herramientas para no tener que hacer esa prueba y que necesitan hacer sus revisiones porque se mueren igual que las mujeres y precisamente un poquito antes porque no se vigilan. Ya. Así que, bueno. Cuando dice que tiene otras herramientas en vez del dedo, ¿debo entender que utiliza otros artilugios para penetrar? No. A ver, no. No. Utilizamos una ecografía que es abdominal. También tenemos la ecografía transrectal, pero no la usamos de rutina. Y con una ecografía abdominal y con una analítica, en muchas ocasiones es suficiente. Cuando ya tenemos una sospecha, a veces pues, decidimos hacer una biopsia y es entonces cuando hacemos el tacto, cuando los pacientes están dormidos y no sufren o no les molesta la exploración, aunque ocasionalmente a algún paciente pues lo seguimos haciendo, pero no es la norma, es lo menos frecuente. O sea que si eso es lo que les retiene de no venir, que se animen porque no lo hacemos a todos, la verdad. Vale, y en todo caso lo que hay que hacer cuando llega uno a la consulta del urólogo es ser muy educado con él, en fin, procurar no caerle gordo desde el minuto 1, porque si no, querido amigo, ni te cuento. Estamos hablando todo el tiempo de hombres, porque las mujeres no tienen próstata, oiga.
No, las mujeres, el aparato reproductor, nosotros los urólogos somos especialistas del aparato reproductor masculino, pero también del aparato urinario masculino y femenino. Es decir, el trasplante renal lo hacen los urólogos, la incontinencia urinaria de las mujeres la operan los urólogos, el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, cáncer de uretra. Todas esas patologías se dan en las mujeres, las piedras, las litiasis, las infecciones de orina, y las tratamos los urólogos, que somos especialistas de riñón y vejiga también de las mujeres. Doctor, gracias por bajar le hemos entendido todo lo que ha dicho. Esto es un esfuerzo para un profesional que está perfectísimamente formado, pero hoy se trataba de que entendiéramos y usted ha cumplido clarísimamente su misión. Doctor Sanz, gracias por atenderme, ha sido un placer. Un gusto para mí también, muchas gracias. Gracias. Qué importante es cuidar la próstata, esto es evidente. En general, qué importante es hacer medicina preventiva. Y una de las más importantes, por ejemplo, es tener una buena higiene bucal. Es el caso de este amigo, Pepe Pótamo. Vean qué vídeo tan divertido.耳がくるくるくるくる回って目がもう閉じとるやん。うっとりうっとり。うわー。でかい口やな。顔のまま？はいどうも。Divertido el vídeo, pero reconozcan que hay que tener próstata para meterle la mano en la boca al hipopótamo, ¿eh? Bueno, oiga, a la hora de dormir, ¿cuánta importancia le damos a la almohada? Y sobre todo, ¿cómo nos gustan las almohadas? Hemos salido a la calle a preguntar y nos hemos encontrado con esto. ¿La almohada? Pues mucho, le doy mucha importancia. Hombre, yo bastante duermo con ella. Hombre, es una de las que me ayuda para dormir. En la que me pongo entre las piernas y la que me pongo en el cuello, fíjate tú. Si tengo una almohada mala no duermo nada. Muchas, la verdad que sí. Tampoco, si no es con una buena almohada, los dolores de espalda, de hombro y hasta la punta de los dedos de los pies, yo creo que son insaciables, ¿eh? A mí me gusta suave, no algodón, porque el algodón pega mucha calor, pero cómoda, como todos queremos en esta vida, ¿no? Si está muy dura, pues duermo mal, y si está muy blanda, pues también, ¿no? La mejor, la normal, no sé. De resistencia media. Ni muy blanda ni muy dura. Blandita. Y si es picolín, mejor. Ahora mismo estoy usando una de Ikea. Algo más bien durita. No muy tampoco que sea una piedra, pero que no se hunda la cabeza, que mantenga un poco la forma de la columna, digamos, ¿no? Durilla, bastante gruesa, no sé, con consistencia. Grande y dura. Para mí, por ejemplo, cuanto más durita y mullidita sea, pues mejor. Blandita, pero viscoelástica. Que sea durita, pero después confortable, que se adapte al cuello. Hombre, tierna, no muy dura, tampoco muy blanda. Pues a mí media, no ni muy duro ni muy blando. Ajustada a mi cuello y blanda. Y la de las piernas sí, la que me pongo entre las dos rodillas, que sea muy cómoda. Esa sí, esa más que la del cuello, fíjate, le doy más valor. Opiniones, como en todo, para todos los gustos. Y yo ahora les quiero plantear el siguiente porqué de las cosas. ¿Por qué la almohada influye en la calidad de nuestro sueño? José María Tejero es secretario general de ASOCAMA. Es la Asociación Española de la Cama. José María, buenas noches. Buenas noches. Caramba, porque la cama también tiene una asociación nacional, ¿no? Efectivamente, ASOCAMA es la Asociación de Fabricantes de Bienes de Descanso, entendiendo por bienes de descanso las bases, los colchones y las almohadas,
Y bueno, pues hay algunos fabricantes, los más importantes de España, pues están agrupados pues, para defender los intereses del sector y para fomentar sobre todo una cultura de descanso de calidad en relación con los bienes de descanso, el uso de los bienes de descanso. Cuando dormimos se ponen en marcha unos procedimientos, unos mecanismos en nuestro organismo que son fundamentales para la vida. Por tanto, si dormir es fundamental para la vida, donde lo hacemos y con lo que lo hacemos, y en muchas ocasiones con quién lo hacemos, es muy importante. Vamos a partir de la base de que la almohada es fundamental para conseguir un buen descanso. Dicho esto, ¿podemos tener problemas de sueño directamente por cómo es la almohada o indirectamente por las molestias que nos pueda ocasionar mientras dormimos la almohada? Pues la verdad que sí. Las almohadas, cuando no son de calidad o bien cuando no se han hecho una buena elección, pueden generar pues, molestias como contracturas musculares, tensiones cervicales y evitan un poco pues, para lo que están pensadas, es para lograr una alineación del cuello y la espalda para conseguir una columna vertebral completamente recta, para que la columna vertebral tenga una posición natural. Entonces, de la Socama, lo que pretendemos es, primero, fomentar unos productos de calidad de fabricantes de reconocido prestigio y, por otro lado, y esta cosa es muy importante, es que los consumidores acudan a tiendas especializadas para realizar las pruebas convenientes y para que sean asesorados por vendedores expertos de estos bienes de descanso. Correcto. Las hay gruesas, finas, blandas, duras, viscolásticas, de látex, de plumas. Que nos sintamos más o menos cómodos con una almohada, ¿es una cuestión de gustos o para ustedes los expertos hay unos estándares de la almohada perfecta? A ver, no hay una almohada perfecta. No se puede recomendar una almohada para todo el mundo, igual que tampoco se puede recomendar un mismo colchón para todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende la elección de muchos factores. Podemos citar pues, la compresión física del durmiente, la edad, la postura al dormir es importante, incluso la relación con la temperatura. Hay personas pues, que tienen una mala relación y realmente pues, sienten calor inmediatamente, entonces en este caso pues, no son recomendables, por ejemplo, las almohadas de visco. Entendido. La postura en la que dormimos nos debe condicionar a la hora de elegir un tipo de almohada u otra. Antes me ha parecido entender que esto era importante, ¿no? Así es. Es importante la postura, ¿no? A la hora de elegir una almohada. Hay dos variables importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una almohada, cuando estamos pensando en la posición en la que dormimos. Una es la firmeza de la almohada y otra cosa es el grosor. Bueno, aquí hay unos datos interesantes y es que en la Socama sabemos que el 8% de la población duerme boca abajo, que no es la postura más adecuada, puede generar tensiones cervicales. Pues bueno, en este caso, para estas personas que duermen boca abajo, pues se recomienda una almohada blanda o de un grosor fino. Por otro lado, tenemos un 27% que duerme boca arriba. En estos casos, la almohada debe tener pues una firmeza y un grosor de nivel medio. Y luego tenemos una gran mayoría, que es un 65%, que suelen dormir de lado. En este caso, la asociación recomienda el uso de unas almohadas de tipo alto, medio alto y también de un grosor pues más bien fuerte, ¿no? Por tanto, efectivamente, la postura a la hora de dormir es un factor muy importante a la hora de elegir una almohada. José María, usted habla de qué importante en la vida son las posturas, ¿eh? Si lo piensan, la postura ante la vida, la postura para dormir, qué importante la postura para estar bien de pie, la postura para andar, ¿no? Usted habla de las posturas y habla de ellos. ¿Usted cómo duerme? ¿Qué postura suele tener? ¿De lado, boca arriba o boca abajo? Pues yo hago caso a mi asociación y entonces duermo de lado, que es la postura más recomendable, porque parece ser que toda la columna, etcétera, está más relajada. ¿Y por qué sabe usted que duerme de lado si está durmiendo? Ah, bueno, muy buena pregunta. No voy a decir que me grabo, pero bueno, me lo cuentan. Por lo menos inicio
durmiendo de lado, efectivamente. ¿De derecha? No tengo una prueba. ¿De derecha o de izquierda? ¿De dónde el lado? Bueno, ¿derecho estamos o el hablando lado de izquierdo? posiciones, según dicen, es mejor dormir del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Tener el derecho liberado por lo que pudiera venir por ahí. Oiga, por cierto, tengo entendido que es recomendable dormir con una almohada entre las piernas, a la altura más o menos de las rodillas, para conseguir una posición más natural y que la columna esté perfectamente alineada. ¿Esto es marketing en el sentido de almohada para la cabeza, almohada para las rodillas, o tiene algo de científicamente cierto? Es cierto, es decir, como hemos comentado antes, la mayoría de las personas duermen de lado. Entonces, en este caso, en muchos casos, sabemos que muchas personas pues terminan con la pierna entumecida porque claro, una pierna descansa sobre la otra. Y bueno, pues depende del durmiente, pues en unos casos pues sí se da este efecto de pierna entumecida. En este caso, pues se recomienda efectivamente es que se duerma con una almohada entre las piernas. Y luego también tenemos otro caso curioso, y es que algunas personas tienden a dormir boca abajo. Estas personas pues que dan muchas vueltas a la hora de dormir y finalmente pues terminan durmiendo boca abajo, y efectivamente hemos dicho que no es la postura más recomendable, y en este caso pues también sería recomendable pues dormir con una almohada entre las piernas, porque esto impediría porque efectivamente se termine durmiendo boca abajo. Entendido. ¿Cómo debemos cuidar la higiene de nuestra almohada? Para terminar, porque supongo que no basta simplemente con quitar la funda, lavadora, volver a poner funda. La higiene de la almohada y la durabilidad que debe tener, ¿cuál sería? Vamos a ver. Primero hay que tener claro que es un producto que se usa a diario, que se usa durante 6 o 7 horas y por tanto la higiene es importantísima. Hay que lavar regularmente pues las almohadas. Ahora bien, esto no es eterno, las almohadas no son eternas. Es decir, al final la asociación recomienda que cada 2 años se cambie de almohada, ¿no? Porque efectivamente, aunque se lave, pues se va acumulando hongos, ácaros, bacterias, etcétera, y por tanto la recomendación es que haya un cambio de almohada cada 2 años. Sí me gustaría comentar que hay que distinguir entre la funda y el relleno. La funda suele ser de textil. En este caso hay que atender un poco a las instrucciones de la etiqueta y por lo general se debe lavar a máquina más o menos con la frecuencia del resto de ropa de cama y normalmente pues suele ser una temperatura máxima de 40 grados. Porque sí es cierto que en otro tipo de fundas admite temperaturas de hasta 60. Y luego tenemos el relleno. El relleno, aquí hay que tener un poquito más de cuidado porque en algunos casos no se podrá lavar a máquina. Entonces, en este caso estamos pensando en las almohadas de visco, de látex o de plumas naturales. En este caso, como comento, se deberían lavar en seco. Y por otro lado, tenemos las almohadas cuyo relleno es de fibra o de pluma sintética, y en este caso sí se podría lavar a máquina. Y bueno, en general los rellenos nosotros recomendamos que se laven 2 veces al año, como mínimo. Fíjense, seguramente ustedes pensaban que íbamos a hablar de la almohada, una cosa tan sencilla, tan simple. Fíjense el proceloso mundo de las almohadas. En todo caso, José María Tejero, gracias por atenderme. Que tenga felices sueños. Gracias. Muchas gracias, Adolfo, por invitar a su cama y muchas gracias a los espectadores. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Mi último invitado de esta noche seguro que le han visto muchas veces en televisión. Su nombre es Euprepio Pádula. Creo que ya le tengo ahí. Euprepio, buenas noches. Enseguida estoy con él y en un espacio de este maravilloso palacio de ferias que seguro que les va a sorprender. Vuelvo enseguida.